Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a ponernos de pie para dar inicio al segundo día de esta enseñanza. Venimos a compartir con toda la comunidad de San Felipe Neri y aquellos que nos visitan. Luis. Vamos a hacer una oración antes de dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendamos, Señor, nuestra vida a tu divina presencia. Hoy, día de Santa María Magdalena. Ayúdanos a ser testigos privilegiados de la buena noticia del Evangelio, de la victoria de nuestro Dios. Aquel que no se quedó en el sepulcro, sino de la promesa que Dios ha cumplido en nuestra vida. Ve a tus hermanos y diles que podamos también nosotros comunicar con ese mismo entusiasmo y alegría, cambiar nuestra tristeza en gozo y ser sobre todo testigos del resucitado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se pueden acomodar? Y hicimos mención que el tema que nos va a estar guiando durante esta semana de enseñanza es el tema del año jubilar, es el año de la esperanza. El lema del año dice: peregrinos de esperanza caminando hacia la Pascua. Ayer, en una primera vertiente de este tema, tratamos la esperanza en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué se sustenta nuestra fe? Recordamos así una palabra del apóstol Pablo: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero si Cristo resucitó el primero de todos, entonces nuestra fe es auténtica, ¿verdad? Es verdadera, es verdadera. Nosotros creemos y confiamos en ese Cristo vencedor. Nuestra fe se llena de certeza. Hoy entonces el tema, continuando con la esperanza, se titula La esperanza en los pobres y afligidos. Muchas veces el mundo se pregunta por qué la iglesia pregona que los pobres son los predilectos de Dios. Pero que el pobre es el que sufre, ¿verdad?, exclusión, injusticia, maldad, muchas veces de parte de su propio prójimo. Entonces, ¿cómo no se va a acordar el Señor de aquellos que sufren? De aquellos que viven en la limitación. Basado en una catequesis del Papa, fallecido ya, Papa Francisco, él nos recuerda: deseo dirigir a todos una invitación a la solidaridad. Esto significa preocuparse por la dignidad de la persona. La iglesia nos recuerda que la dignidad es un valor intrínseco. Quiere decir, es que viene con usted. Eso no está en cuestión. La valoración de la persona no depende de lo que quiera decir cada uno. Viene dada. Tú eres importante porque eres hijo de Dios, porque eres persona. Por eso la iglesia defiende la vida desde la concepción hasta la muerte. Allí hay persona y hay dignidad. Esa es una persona distinta. Ese es el gran conflicto con el feminismo y con todas estas asociaciones que quieren lograr una independencia de la decisión de cada ser humano. Sí, usted puede decidir cortarse un brazo, puede decidir hacerse una liposucción, puede decidir ponerse el ojo de un color distinto. Eso es usted que decide sobre su cuerpo, pero sobre otra persona usted no puede decidir. Ya esa es otra persona que tiene también valor y dignidad. Pero sobre todo, dice el Papa, quiere decir que no se pierda la esperanza, que no se pierda la esperanza. En el Evangelio de San Mateo, Jesús se acerca a la orilla del lago y desde un barco ve una gran multitud. ¿Qué sucede cuando Jesús ve a aquella gente? ¿Qué logra ver? ¿Solo ve una multitud de personas? No. Ve a personas necesitadas. Si tú ves una persona que anda cabizbajo, a lo mejor sucio, con las ropas rotas, a lo mejor, ¿qué imagen nos formamos nosotros hoy de esa persona?
es una persona que anda a lo mejor en necesidad, es una persona de la calle, es un homeless, dirán algunos. Comenzamos a formar una idea y cae una idea en nuestra mente inmediatamente. Jesús ve aquella multitud de gente, sin embargo, en Mateo 14:14 dice, sintió compasión de ellos. Sintió compasión de ellos. Ya Jesús había podido ver una necesidad. El Señor nos llama a ver el número creciente de personas pobres y vulnerables. Nos invita a no pasar de largo, a detenernos, a crear conciencia, a sentir compasión. Eso el mundo lo está perdiendo hoy día. Sentir compasión por el otro. ¿Cómo podemos devolverle entonces la esperanza? El Papa nos pedía que nuestros corazones también sean movidos de manera compasiva por los millones y millones de personas y familias que hoy viven en la pobreza en todas partes del mundo. Imagínense, aquí tenemos un aire acondicionado, tenemos luces, estamos sentados en una banqueta, cómodo. Hay gente que todavía no tiene servicio básico, no tiene agua potable, no tiene luz eléctrica, no tiene una casa cómoda donde tiene que dormir, como decimos, en la cama grande. ¿Usted sabe cuál es la cama grande? El suelo. Tiene que dormir en el suelo. Tiene una casa que no tiene suelo, es en la tierra, y tiene que dormir. La ternura de Cristo y su mirada de misericordia están con ellos. Como siervos de Cristo, tomamos el lado de los que sufren la pobreza. ¿Por qué la iglesia está autorizada a hablar de pobreza? Porque está conformada de pobres también. En su gran mayoría somos pobres. Los sacerdotes también venimos de la pobreza. Visitamos a los pobres también, lo que no hacen los políticos y lo que no hacen los jefes de las naciones, lo que no hacen los ricos. Pregúntele a un rico que tenga muchos empleados, ¿dónde viven? La persona que tiene más empleados, en la zona donde yo vivo, debe tener al menos 400 empleados. Esa sola persona. Dueña de una factoría de arroz, donde también se elaboran pastas. Es decir, que también procesan harina de trigo. Y si yo le preguntara a ese señor dónde vive cada uno de sus empleados, de seguro no sabría. Tendría que llamar al encargado de recursos humanos para preguntar. Nuestro Santo Padre, el ya fallecido Papa Francisco, nos dejó un conmovedor ejemplo también de la compasión. Con él mostramos preocupación amorosa por todos, por cada uno, con amor, especialmente por los niños, los ancianos, que son más frágiles y que a menudo se quedan en la periferia de nuestro corazón. Mostrar un corazón compasivo, especialmente por aquellos que son más vulnerables. Para mí eso es un gran llamado de atención para lo que es el mundo occidental. Esto hablamos ya así a nivel de pensamiento, ¿verdad? Nosotros somos del mundo occidental. Entonces, en el mundo occidental se valora poco la ancianidad. Se toma poco en cuenta a la niñez. Por ejemplo, en mi cultura, que por mucho tiempo una fuerte influencia machista, si usted hablaba de niño, le decían, te puedes salir hacia el patio. Una expresión un tanto cruda. Los niños hablan cuando las gallinas orinan. Nunca, porque las gallinas no orinan. Entonces, ya sabe, nunca. O sea, usted no podía, siendo niño, usted no podía hablar. No podía hablar si había personas mayores allí. Hoy en día, ¿cómo se maltrata muchas veces a los ancianos? Quítese de ahí, viejo. Le dijo un joven a una señora, le dice la señora, no te preocupes, mi hijo, que donde yo compré, venden también. Es decir, si el curso de la vida sigue normal, tú también serás viejo. Entonces, hoy en día, decía alguien el otro día, de manera muy ilusoria, a los 40 usted está viejo para buscar un trabajo. A los 60 está muy joven para pedir pensión. Si va a los 18 no tiene experiencia para pedir trabajo. Y entonces, ¿quién entiende este mundo? ¿Quién entiende este mundo? Se necesita un joven de 18 a 22 años
Mínimo 3 años de experiencia. Pero que a esa edad todavía usted no es profesional. ¿Qué experiencia va a tener? Si tú no me das la oportunidad de un primer empleo, ¿cómo voy a tener experiencia? Entonces tenemos un mundo que nos excluye, que nos está conduciendo a ese estado de exclusión, de apartarnos, de no tomarnos en cuenta. Eso lo podemos ver también, decíamos, en los niños y en los ancianos. Como discípulos, nuestro desafío es marcar la sociedad con el amor de Dios, oponernos a la injusticia y cubrir nuestra vida diaria con caridad en la verdad. ¿Cómo usted se opone a la injusticia? Bueno, cuando usted ve una situación que está mal, usted no se puede quedar callado. Padre, lo que pasa es que es muy problemático. Si uno habla después, tú prefieres pecar de omisión, tú prefieres seguir viendo una injusticia hasta que eso toca tu puerta. Si es a ti, entonces sí. Mientras muchos hablan de una recuperación económica, todavía la economía sigue negando a muchos un salario justo y digno. Todavía aquí en Estados Unidos hay que pelear por un sueldo mínimo. Todavía aquí hay lugares donde se gana muy poco, ¿verdad? Con relación al coste de vida, no es equitativo, el poder adquisitivo es muy bajo, es muy bajito. Mujeres y hombres aún luchan arduamente para construir un matrimonio y un hogar donde sus familias puedan crecer. El que se pone a echar cálculos no va a tener hijos, nunca va a luchar por una casa, porque usted dirá, bueno, seremos magos, porque ¿cómo hemos hecho eso? Bueno, hay que atreverse, es un desafío, es un reto que hay que tratar de alcanzar, pero sobre todo de la mano siempre de Dios. Este es un discernimiento, un momento de discernimiento para todos los interesados en el bien común. Es hora de unirnos y de formar una nueva visión también para el futuro. Cada quien por su lado no se va a conseguir nada. Cada quien cacareando desde su casa, diciendo la situación está mal, no se va a lograr nada. Ahora cuando nos unimos todos, cuando todos nos unimos, la cosa es diferente. No debemos ser ingenuos ante la complejidad de las fuerzas y eventos, reorganizando la economía de nuestro país. Como ha dicho el Papa, en este momento de la globalización hemos caído en la globalización de la indiferencia. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro. No tiene que ver con nosotros, no nos importa, no nos concierne. Una frase que me acuerdo de niño siempre: ellos son blancos y se entienden, dirán algunos. El problema entre palestinos e israelíes, ellos son hermanos, ellos sabrán. Entre rusos y ¿cuáles son nosotros? Y los ucranianos, ellos son de la misma raza, saben hablar el mismo idioma, ellos se entienden. No, es un problema que nos afecta a nosotros también. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento del otro. Esta crisis nos obliga a mirar el mundo con otros ojos, con un renovado respeto por la dignidad de la persona y de la sacralidad de la vida. Piense usted en cuántos millones de personas están perdiendo la vida en esos conflictos bélicos ahora mismo. Las bombas no tienen nombre ni apellido. Los drones kamikazes tampoco. Para los que no entienden lo que es, estamos usando la tecnología para la maldad y para la muerte. Están usando drones suicidas que persiguen a los soldados y se explotan encima de ellos. Y ahí tenemos miles de latinoamericanos también, hermanos nuestros, que están yendo de nuestros países, dejándose conquistar por un aparente buen salario, pero están perdiendo sus vidas. Allí lo ponen a luchar por intereses ajenos. Nuestra esperanza se arraiga entonces en la providencia de Dios, la presencia de Cristo resucitado en la iglesia y en el poder del Espíritu Santo. En eso debemos albergar nuestra esperanza. Este espíritu nos impulsa hacia una solidaridad radical para que con los que sufren y hacia la caridad, que es una fuerza extraordinaria que mueve a las personas a compadecer, a comprometerse con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz. Debe existir un compromiso también de parte de cada uno de nosotros. Yo sé que inmediatamente viene
como decimos, el pelo en el sancocho, es decir, el pero, la dificultad. Pero no tomamos decisiones, Padre, pero no somos mandatarios de naciones, pero somos creyentes, somos creyentes. La fe purifica nuestra lucha por una sociedad justa. La esperanza centra nuestra búsqueda de justicia en la expectativa gozosa de un cielo nuevo y una tierra nueva, como nos dice en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y el amor nos capacita para construir lazos de solidaridad y así fomentar también el bien común. Siendo solidarios, buscamos el bien de otros también. El problema es que hoy en día muchos seres humanos buscan el bien propio, entonces no me importa lo que pase con el otro. La fuerza persuasiva de la doctrina social de la Iglesia, la verdad del amor de Cristo en la sociedad, nos da la esperanza de que la comunidad católica, actuando siempre con otros, pueda hacer una diferencia para vencer la pobreza. Es el deber de la Iglesia arrojar luz sobre las cuestiones sociales de nuestro tiempo. La Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Eso lo estamos viendo en un caso muy palpable en Centroamérica, ¿verdad? Tenemos un obispo que todavía guarda prisión y varios sacerdotes. O no quedarse callado. Estas reflexiones sobre distintos aspectos de esta crisis a nivel económico mundial no pretenden ser exhaustivas, tienen el propósito de ser un signo también de nuestra unión con aquellos que están sufriendo, un fuerte mensaje de esperanza y el reto para todos nosotros, la búsqueda de soluciones, no quedarnos, como decimos, de brazos cruzados. Lo peor que puede existir en alguien es no intentarlo. Es como el que dice, en Estados Unidos la economía está mala, no hay trabajo. ¿Cuántas veces tú has salido? No, yo no he salido de mi casa. Nunca va a llegar el trabajo a tu casa, tienes que salir a buscarlo. La vida y la palabra de Jesús y las enseñanzas de la Iglesia nos llaman a servir a los necesitados, a trabajar activamente para la justicia social y económica. Estamos llamados a solidarizarnos con los pobres en este difícil momento. Juntos debemos trabajar para construir una sociedad más justa y equitativa. La llamada a hacer el bien, buscar lo que es justo, reconocer los derechos del oprimido, hacer la justicia al huérfano y abogar por la viuda. Ese es un llamado que se dirige a todos y cada uno de nosotros. Necesitamos la sabiduría, reflexión y acción de todos para contrarrestar la magnitud de la pobreza de hoy. Cuando una persona comprende lo que está sucediendo hoy, llévelo a esos escenarios. Yo le invito, una manera de educar a nuestros hijos, que a veces solamente nos piden, nos exigen, gritan, zapatean, se estrellan, exigiendo algo. Tómelo un día y no le diga, llévelo a uno de esos sitios de la periferia, de aquí de Los Ángeles, donde viven esa persona, y enséñele, miren cómo viven esa persona. Enséñele. Lo que pasa es que estamos acostumbrados solo a enseñarle al ser humano, ya está todo realizado. Estamos acostumbrados a decirle que cuando es la hora de la comida, el plato aparece por obra de magia en la mesa. No, hay que enseñarle cómo se cocina. Desde niño. Tenemos que enseñarle a ser independiente, pero también tenemos que solidarizarnos con el otro. ¿Cómo tú puedes ver a tu madre con 70, 80 años, parada allí preparando los alimentos, y tú de pies cruzados en un mueble allí esperando? Debería darnos vergüenza. También precisamos un nuevo liderazgo digno del reto de la crisis actual. Una nueva generación de laicos cristianos comprometidos para buscar nuevas soluciones. Como dijo el Papa Benedicto XVI, estén listos para poner en juego su vida, para iluminar el mundo con la verdad de Cristo, para responder con amor al odio y al desprecio de la vida,
para proclamar la esperanza de Cristo resucitado en cada rincón de la tierra, con alegre seguridad que esta invitación sea aceptada por todos y cada uno de nosotros. Es un desafío, es un reto que nos está lanzando a nosotros hoy, a los cristianos católicos de hoy. Prepárense, estén listos a poner en juego su vida para iluminar el mundo con la verdad de Cristo. Nos escuchamos decir muchas veces que por la verdad murió Cristo. Pues prepárese, Pero la esperanza de los pobres nunca se frustrará, como nos relata el Salmo 9. Las palabras del Salmo se presentan en una actualidad increíble. Ellas expresan una verdad profunda que la fe logra imprimir, sobre todo en el corazón de los más pobres, devolver la esperanza perdida a causa de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad de la vida. El salmista describe la condición del pobre y la arrogancia del que lo oprime. Invoca el juicio de Dios para que se restablezca la justicia y se supere la iniquidad. ¿Cuánta injusticia hay en este mundo? Es como si en sus palabras volviese de nuevo la pregunta que se ha repetido a lo largo de los siglos hasta nuestros días. ¿Cómo puede Dios tolerar esta disparidad? ¿Cómo puede permitir que el pobre sea humillado sin intervenir para ayudarlo? ¿Por qué permite que quien oprime tenga una vida feliz mientras su comportamiento debería ser condenado y precisamente ante el sufrimiento del pobre? Este salmo se compuso en un momento de gran desarrollo económico, que como suele suceder también produjo fuertes desequilibrios sociales. La inequidad generó un numeroso grupo de indigentes, cuya condición parecía estar más dramática cuando se comparaba con la riqueza alcanzada por unos pocos privilegiados. El autor sagrado, observando esa situación, dibuja un cuadro lleno de realismo, pero también de mucha verdad. Era una época en la que la gente arrogante y sin ningún sentido de Dios perseguía a los pobres para apoderarse incluso de lo poco que tenían y reducirlos a la esclavitud. No es cierto que exista una emancipación en el mundo, que ya no existan gente esclava. Lo que pasa es que son esclavitudes modernas, Ya no son con grilletes, no son con grilletes y cadenas, no, son otras esclavitudes. Hoy no es diferente. La crisis económica no ha impedido a muchos grupos de personas un enriquecimiento que con frecuencia parece aún más anómalo si vemos en las calles de nuestras ciudades el ingente número de pobres que carecen de lo necesario y en ocasiones son además maltratados y explotados. Vuelven a la mente las palabras del Apocalipsis. Tú dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que tú eres desgraciado, digno de lástima, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Pasan los siglos, pero la condición de ricos y pobres se mantiene inalterada. Como si la experiencia de la historia no nos hubiera enseñado nada. Las palabras del Salmo, por lo tanto, no se refieren al pasado, sino a nuestro presente, expuesto al juicio de Dios. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Por eso hay que leer constantemente la palabra de Dios, para que nos demos cuenta cómo ilumina esas situaciones que están pasando hoy día. También hoy debemos nombrar las numerosas formas de nuevas esclavitudes a las que están sometidos millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños. Todos los días nos encontramos con familias que se ven obligadas a abandonar su tierra para buscar formas de subsistencia en otros lugares. Huérfanos que han perdido a sus padres o que han sido separados violentamente de ellos a causa de una brutal explotación. Jóvenes que buscan una realización profesional, a los que se les impide el acceso al trabajo a causa de políticas económicas miopes.
víctimas de tantas formas de violencia, donde la prostitución hasta las drogas, y humilladas en lo más profundo de su ser. ¿Cómo olvidar además a los millones de inmigrantes, víctimas de tantos intereses ocultos, tanto a menudo instrumentalizados con fines políticos, a los que se les niega la solidaridad y la igualdad? ¿Y qué decir de las numerosas personas marginadas y sin hogar que deambulan por las calles de nuestras ciudades? ¿Qué podemos nosotros decir de eso? Con frecuencia vemos a los pobres en los vertederos recogiendo el producto de descarte o de lo superfluo para encontrar algo que comer o con qué vestirse. Eso no nos rompe, como decimos, por dentro, no nos taladra el corazón. En nuestro país existe una frase muy dura. Dicen, el perro no come heces porque quiere, lo come por necesidad. ¿Sabe lo que es una persona tener que hurgar en la basura para poder alimentarse? Convertidos ellos mismos en parte de un vertedero humano, son tratados como desperdicios, sin que exista ningún sentimiento de culpa por parte de aquellos que son cómplices en este escándalo. Considerados generalmente como parásitos de la sociedad, a los pobres no se les perdona ni siquiera su pobreza. No les basta con hacerlos pobres, los acusamos también de ser una carga. Se está siempre alerta para juzgarlos. No puede permitirse ser tímidos o desanimarse. Son vistos como una amenaza o gente incapaz solo porque son pobres. Pensemos en lo mismo que ha pasado, comentamos el año pasado, ese mismo problema de la pandemia. Eso no fue un problema de salud, todos lo sabemos, hablamos los ojos, eso no fue un problema de salud. Eso fue una crisis provocada. Y todavía estamos viendo la consecuencia. Para aumentar el drama no se le permite ver el final del túnel de la miseria. Se ha llegado hasta el punto de teorizar y realizar una arquitectura hostil para deshacerse de su presencia, incluso en las calles, últimos lugares de acogida. Hasta de las calles lo quieren sacar. ¿Y dónde? ¿Y dónde van a vivir entonces? ¿Dónde van a vivir? No lo queremos a orilla de nuestra casa. No lo queremos cerca de un negocio. No lo queremos cerca de la vía pública. Pero ¿dónde van a estar entonces? ¿Los vas a matar? Deambulan de una parte a otra de la ciudad, esperando conseguir un trabajo, una casa, un poco de afecto. Recuerdo un joven en la ciudad donde vivía anteriormente que le falta una pierna y entonces se colocaba en un semáforo para vender algunos dulces a las personas, una paleta. El costo era 25 pesos dominicanos, para que entiendan, en la moneda de cambio aproximadamente 35 centavos, ¿verdad? De dólar. Y cuando se le ofrecía ayudarle, no, mira, te voy a dar una ayuda, pero no quiero el producto. No, si no llevas el producto, no me regales nada. Una persona discapacitada, con una sola muleta, haciendo un esfuerzo extraordinario, no estaba pidiendo, estaba simplemente buscando ganar un sustento para él y su familia, pues tiene esposa y tiene hijos. ¿Qué hicieron las autoridades? Sacaron a aquel joven a golpes del lugar porque estaba obstruyendo la vía pública. No estaba obstruyendo la vía pública, porque yo me paraba allí y nunca se paraba cuando el semáforo se ponía en rojo. Inmediatamente iba a cambiar, se quitaba para que los carros siguieran. Nos molestan, nos hieden muchas veces los pobres, incluso cuando quieren hacer un esfuerzo por salir hacia adelante. Cualquier posibilidad que se les ofrezca se convierte en un rayo de luz. Sin embargo, incluso donde debería existir al menos la justicia, a menudo se comprueba el ensañamiento en su contra mediante la violencia de la arbitrariedad. Se ven obligados a trabajar a horas interminables bajo el sol abrasador para cosechar los frutos de la estación, pero se les recompensa con una paga irrisoria. No tienen seguridad en el trabajo ni condiciones humanas,
que les permitan sentirse iguales a los demás. Para ellos no existe el subsidio de desempleo, indemnizaciones, ni siquiera la posibilidad de enfermarse. Que vayan ahora los nativos y los ciudadanos a recoger las cosechas aquí en California. Muchas se han perdido, muchos se han quebrado. Que vayan. Y dicen en los lugares, hay trabajo. ¿Por qué no van y los ocupan, los lugares? El salmista describe con crudo realismo la actitud de los ricos que despojan a los pobres. Están al acecho del pobre para robarle, arrastrándolo a sus redes. Salmo 10:9. Acordémonos de la parábola en segundo libro de Samuel que le hace el profeta Natán a David. La parábola era del pobre que tenía una sola ovejita y el rico tenía todo un corral de ovejas. Y recibiendo una visita, no queriendo sacrificar ninguna de sus ovejas, le robó la del pobre y fue y se la sacrificó. David sacó la espada y me dijo, ¿dónde está ese hombre que lo voy a matar? Y dijo, ese hombre eres tú. Se lo dijo el profeta Natán, ese hombre eres tú. Lo confrontó. ¿Por qué tú habiendo tantas mujeres en tu reino, tuviste que fijarte en una mujer ajena? Es como si para ellos se tratara de una jornada de caza en la que los pobres son acorralados, capturados y hechos esclavos. En una condición como esta, el corazón de muchos se cierra y se afianza el deseo de volverse invisible. Así vemos a menudo a una multitud de pobres tratados con retórica y soportados con fastidio. Ellos se vuelven como transparentes y sus voces ya no tienen fuerza ni consistencia en la sociedad. Hombres y mujeres cada vez más extraños entre nuestras casas y marginados en nuestros barrios. El contexto que el Salmo describe se tiñe de tristeza por la injusticia, el sufrimiento y la amargura que afecta hoy a los pobres. A pesar de ello, se ofrece una hermosa definición del pobre. Eres aquel que confía en el Señor. Confía en el Señor. Porque tiene la certeza de que nunca será abandonado. Yo sé bien en quién he puesto mi confianza. El pobre en la Escritura es el hombre de la confianza. El autor sagrado brinda también el motivo de esta confianza. Él conoce a su Señor. Y en el lenguaje bíblico, este conocer indica una relación personal de afecto y de amor. Estamos ante una descripción realmente impresionante que nunca nos hubiéramos imaginado. Sin embargo, esto no hace sino manifestar la grandeza de Dios cuando se encuentra con un pobre. Su fuerza creadora supera toda expectativa humana y se hace realidad en el encuentro que Él tiene de esa persona concreta. ¿Se acuerdan que hubo una persona rica a la que Jesús llamó? ¿Cómo se llamó esa persona? El joven rico. ¿Siguió a Jesús? No. ¿Qué le impidió seguir a Jesús? Se fue muy triste porque era muy rico. Era muy rico. Era muy rico. Es impresionante. Es precisamente esta confianza en el Señor, esta certeza de no ser abandonado, la que invita a la esperanza. El pobre sabe que Dios no puede abandonarlo. Por eso vive siempre en la presencia de ese Dios que lo recuerda. Su ayuda va más allá de la condición actual de sufrimiento para trazar un camino de liberación que transforma el corazón porque lo sostiene en lo más profundo. La descripción de la acción de gracias en favor de los pobres es un estribillo permanente en las Sagradas Escrituras. Él es aquel que escucha, interviene, protege, defiende, redime y salva. En definitiva, el pobre nunca encontrará a Dios indiferente o silencioso ante su oración. Dios no es indiferente, no crea que Dios no te escucha. Dios te escucha, pero tiene que esperar el momento en que Él actúe en tu favor. Pone a prueba también tu confianza. ¿Se acuerdan la prueba que le hizo Dios a Abraham? Si crees en mí, te voy a pedir que me sacrifique al hijo de la promesa. Abraham no dijo, no, Señor, pero espera, porque ya tú me diste este hijo, tú no me lo puedes quitar.
Obedeció a Dios, fue al monte Moria, buscó la leña, cuando colocó al niño, levantó el cuchillo, el Señor detuvo su mano. Era una prueba. En definitiva, el pobre nunca encontrará a Dios indiferente. De hecho, es para él un refugio y no deja de acudir en su ayuda. Nos dice el Salmo 10:14. Se pueden alzar muchos muros y bloquear las puertas de entrada con la ilusión de sentirse seguros con las propias riquezas en detrimento de los que se quedan afuera. No será así para siempre. El día del Señor, tal como es descrito por los profetas, Amós, por ejemplo, en capítulo 5, versículo 18, Isaías, capítulo 2, versículo 5, y Joel, los capítulos 1 al 3, nos dice: destruirá las barreras construidas entre los países y sustituirá la arrogancia de unos pocos por la solidaridad de muchos. Eso lo estamos viendo hoy día estamos viendo. Quizás muchos de los que estamos aquí no terminemos de verlo por completo, pero veremos cómo se eliminarán las fronteras, cómo desaparecerán los pasaportes. El mundo entenderá que somos una misma cosa. La condición de marginación en la que se ven inmersas millones de personas no podrá dar mucho tiempo. Su grito aumenta y alcanza a toda la tierra, como describió el autor Primo Masolari. El pobre es una protesta continua contra nuestra injusticia. El pobre es un polvorín. Si le das fuego, el mundo estallará. Palabra fuerte, ¿eh? No hay forma de eludir la llamada apremiante que la Sagrada Escritura confía a los pobres. Donde quiera que se mire, la palabra de Dios indica que los pobres son aquellos que no disponen de lo necesario para vivir porque dependen de los demás. Ellos son el oprimido, el humilde, el que está postrado en tierra. Aún así, ante esta multitud innumerable de indigentes, Jesús no tuvo miedo de identificarse con cada uno de ellos. Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes pequeños, conmigo lo hicieron. San Mateo capítulo 25, versículo 40. Huir de esta identificación equivale a falsificar el Evangelio y atenuar la revelación. Implica falsificar el Evangelio. ¿Saben qué significa esa frase? Mucha gente hoy dice en tal texto bíblico. ¿Cuántas veces salen a llevarle comida a los que no tienen? ¿Cuántas veces van a un hospital a buscarle medicina a un enfermo? ¿Cuántas veces le han dado trabajo a uno que no tiene? ¿Le han dado techo a uno que anda sin hogar? ¿Han vestido a un desnudo? Nunca han falsificado el Evangelio. El Dios que Jesús quiere revelar es este: un Padre generoso, misericordioso, inagotable en su bondad y gracia, que ofrece esperanza, sobre todo a los que están desilusionados y privados de futuro. ¿Cómo no destacar que las bienaventuranzas con las que Jesús inauguró la predicación del reino de Dios se abren con esta expresión: bienaventurados los pobres? Lucas 6:20. Esa es la primera expresión. A los primeros que llama bienaventurados son a los pobres. El sentido de este anuncio paradójico es que el reino de Dios pertenece precisamente a los pobres, porque están en condiciones de recibirlo. ¿Cuántas personas pobres encontramos cada día? A veces parece que el paso del tiempo y la conquista de la civilización aumentan su número en vez de disminuirlo. No es cierto lo que dicen los gobiernos. Ya hemos superado, hay tantas personas que han salido de la pobreza. No, estamos generando más pobres cada día. Cada día hay más pobres. Pero Jesús, que ha inaugurado su reino poniendo en el centro a los pobres, quiere decirnos precisamente esto. Él ha inaugurado, pero nos ha confiado a nosotros, sus discípulos, la tarea de llevarlo adelante, asumiendo la responsabilidad de dar esperanza a los pobres. Es necesario, sobre todo, en una época como la nuestra, reavivar la esperanza y restaurar la confianza. Es un programa que la comunidad cristiana no puede subestimar. De esto depende que sea creíble nuestro anuncio y el testimonio de los cristianos.
La iglesia, estando cercana a los pobres, se reconoce como un pueblo extendido entre las naciones, cuya vocación es la de no permitir que nadie se sienta extraño o excluido, porque implica a todos un camino común de salvación. La iglesia no excluye. La condición de los pobres obliga a no distanciarse de ninguna manera del cuerpo del Señor que sufre en ellos. Más bien, estamos llamados a tocar su carne para comprometernos en primera persona en un servicio que constituye auténtica evangelización. La promoción de los pobres también en lo social no es un compromiso externo al anuncio del Evangelio. Por el contrario, pone en manifiesto el realismo de la fe cristiana y su validez histórica. Desde siempre, desde la fundación de la iglesia, ha estado al lado de los pobres. Vamos a los Hechos de los Apóstoles. Menciona allí un personaje, dice que tenía un campo y lo vendió y le dio el dinero a los apóstoles. ¿Para qué? Dice, para la atención de la viuda, de las viudas, de los huérfanos y de los pobres. Y de los pobres. La iglesia siempre ha estado al lado de los pobres. Siempre ha asistido a los pobres como un signo esperanzador. El amor que da la vida a la fe en Jesús nos permite que sus discípulos se encierren. No permite que sus discípulos se encierren en un individualismo asfixiante, soterrado en segmentos de intimidad espiritual, sin ninguna influencia en la vida social. Eso nos dice en la encíclica Evangelii Gaudium, en el número 183, exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. Hace poco hemos llorado la muerte de un gran apóstol de los pobres. Menciona allí a Jean Vanier, quien con su dedicación logró abrir nuevos caminos a la labor de promoción de las personas marginadas. Él recibió de Dios el don de dedicar toda su vida a los hermanos y hermanas con discapacidades graves, a quienes la sociedad a menudo tiende a excluir. Pensemos en el mismo jovencito que mencionábamos reciente, a Carlos Acuti. ¿A qué salía Carlos después de la misa? A llevarle comida, pan a los pobres. La Madre Teresa, ¿a qué se dedicaba? A cuidar enfermos de lepra, enfermos terminales. Fue un santo de la puerta de al lado, de la nuestra. Con su entusiasmo pudo congregar en torno suyo a muchos jóvenes, hombres y mujeres, que con su compromiso cotidiano dieron amor y devolvieron la sonrisa a muchas personas débiles y frágiles, ofreciéndole una verdadera arca de salvación contra la marginación y la soledad. La opción por los pobres, por aquello que la sociedad descarta y desecha, es una acción prioritaria que los discípulos de Cristo están llamados a realizar, para no traicionar la credibilidad de la iglesia y dar esperanza efectiva a tantas personas indefensas. En ellas, la caridad cristiana encuentra su verificación, porque quien se compadece de sus sufrimientos con el amor de Cristo recibe fuerza y confiere vigor al anuncio del Evangelio. Como enunciado final, el compromiso de los cristianos, sobre todo de la vida ordinaria de cada día, no consiste solo en iniciativas de asistencia, que si bien son encomiables y necesarias, también deben tender a incrementar en cada uno la plena atención que le esté vida a cada persona que se encuentra en dificultad. Es decir, tú le quitas el hambre a una persona hoy, eso es muy importante. Pero mañana, ¿qué va a suceder? Tendrá hambre de nuevo, ¿verdad? Entonces, nos invita a crear estructuras, ¿verdad? Cuando dice una frase, si yo te pedí un pez, no le dé un pez, enséñalo a pescar, Entonces, hace falta nuevas oportunidades también para que esa persona salga allí de la pobreza. Esta atención amante es el inicio de una verdadera preocupación por los pobres en la búsqueda de su verdadero bien. No es solo ser testigo de la esperanza cristiana en el contexto de una cultura consumista y de descarte, orientada a acrecentar el bienestar superficial y efímero. Es decir, me siento bien ahora, ¿verdad? El ahora, lo del momento, y mañana entonces.
La esperanza se comunica también a través de la consolación que se realiza acompañando a los pobres, no por un momento cargado de entusiasmo, sino con un compromiso que se prolonga en el tiempo. Bueno, vamos a dejarlo ahí por el día de hoy porque está muy interesante el tema, ¿verdad? Pero tengo que ser respetuoso también del tiempo, ¿eh? Muy agradecido de ustedes, esperando que estas palabras hayan tocado también las fibras de nuestro corazón en este segundo día, el tema de la esperanza en los pobres y afligidos. Vamos a ponernos de pie para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Aquí tengo un listado para que las personas que no estuvieron ayer puedan poner aquí su nombre, número de teléfono y correo electrónico. Cuando concluyan las charlas, se le va a enviar un link a su correo para que usted pueda abrir todas las charlas allí, o si es su número de teléfono, también se le enviará a su número de teléfono un mensaje para que usted pueda tener acceso a todas las charlas. En la página aquí de la parroquia puede verlas en vivo, estas conferencias que estamos llevando a cabo ya ahora en nuestro segundo día con la gracia y bendición de Dios. Pasen todos muy buenas noches. Gracias a todos. Está aquí el listado para que se puedan inscribir.